Y con esta música tan animada, con tanta energía, te dan ganas de ir ahora mismo pues allí a Ecuador y estar dando saltos por los Andes. De allí, de Ecuador, no de los Andes, pero sí de la selva de Ecuador, vienen nuestras invitadas. Ellas han participado en un proyecto que ha desarrollado Mundukide y también Laboral Cucha. Mundukide, que es una ONG del Grupo Mondragón. Ellos han originado 2 viajes solidarios. El primero fue a Colombia en el año 2018 y el segundo ha sido a Ecuador en septiembre de 2019. A tal propósito, aterrizaron en Quito 11 jóvenes vascos que luego se trasladaron a convivir en comunidades indígenas en la Amazonía. Allí conocieron la disyuntiva existente entre el oro negro, el del petróleo, que se extrae de la selva, y el oro verde, la gran riqueza en biodiversidad natural que tiene el lugar. Para hablarnos de esta experiencia selvática en Ecuador, tenemos con nosotros a Maggi Mújica. Ella es de Vergara, ha estudiado ciencias ambientales. Maggi, bienvenida a Gabón. Va, Gabón. Estamos también con Oyar Guzmán, es de Bilbao, bióloga, hace el doctorado en ecología de ríos. A Oyar le entrevistamos ya en otra ocasión cuando estaba en la isla de Ízaro, ya que estuvo en 2 campañas anillando allí a aves. Le damos la bienvenida a Oyar Guzmán, Gabón. Gabón, bye. Bueno, que sí, que ya te entrevisté en otra ocasión. Sí, eso es. Sí, esto era en la isla de Ízaro y ahora... Ahora un poco más lejos. Más lejos, en la selva de Ecuador. Y también estamos con Nekane Rivas, que es de Usánsolo, ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y está emprendiendo un proyecto también de viajes transformadores, como este viaje que seguramente también la ha transformado. Le damos la bienvenida a Nekane, Gabón. Nekane. Gabón. Sí, porque ha sido un viaje transformador, ¿no?, el que habéis realizado, que han sido 20 días ahí en comunidades indígenas. Sí, exactamente. Es un viaje que te marca un antes y un después y no te deja indiferente, ¿no? Por eso yo creo que una partecita de nosotras todavía se ha quedado ahí en Ecuador y sigue removiendo nuestra conciencia. ¿Cuál era el motivo, Maggi? ¿Por qué Mundukide y Laboral Cucha envía a jóvenes en estos viajes solidarios para que conozcan otra realidad? Sí, bueno, realmente es un proyecto que se inició por parte de Laboral Cucha y Mundukide fue quien hizo posible por los recursos que tenía, ¿no? Realmente lo que buscaban era concienciar a los jóvenes y ofrecerles una experiencia positiva y que, como decía Nekane, que nos transformase. Y nosotros fuimos, parte de ese proyecto. Ya se habéis ido a estar en comunidades indígenas, una de ellas quichua y la otra ya es guaraní. Entonces, ¿cómo llegasteis a la comunidad quichua? Porque claro, todo comenzaría en Ecuador, en la capital, en Quito, en donde estuvisteis 3 días. ¿Ahí ya teníais los contactos que os llevarían camino a la selva? Sí, cuando nosotros aterrizamos en Quito, vinieron a buscarnos John y Asher, que son miembros de Mundukide, y con ellos también vinieron 3 nativos, 2 de ellos guaraníes y 1 quichua, y también se nos juntaron unos miembros de la comunidad Alejandro Lavaca, que trabaja con indígenas allá. Entonces, ellos ya habían organizado un poco el viaje y la verdad que fue todo rodado. Aterrizamos en Quito, ahí nos contextualizaron un poco la realidad del país y luego ya poco a poco fuimos hacia la selva, acercándonos. Y desde Coca realizamos distintas salidas que fueron ya a las comunidades indígenas. Oyar, y fue un choque esto de cambiar de continente, de pasar de Europa, de la isla de Ízaro, de repente allí a Ecuador y estar en Quito. Sí, claro, venía bien un poco eso, que os pusieran en el contexto, ¿no? En el contexto histórico, Pero en el contexto país. Nos pusieron ya una vez llegar. O sea, antes de ir nos juntamos, estuvimos hablando tanto con Asier como con John, en Mundukide, y nos contaron un poco de a dónde iba a ser el viaje, pero nos dijeron que mejor era no buscar información previa para no ir con unas ideas preconcebidas y luego ir descubriendo poco a poco qué era lo que pasaba. Entonces, el viaje fue perfecto en ese sentido porque hicimos una transición bastante muy bien hecha, porque llegamos a Quito, a una ciudad muy grande, a 2.000 metros de altura, para luego ir a la Amazonía, en el que ya no estábamos en una ciudad, estábamos en medio de la selva. Sí, porque Quito está en un valle andino, así que tuvisteis que bajar a la selva, ¿no? Y para ello fuisteis a... ¿Dónde fue un poco el campo base? Creo que fue la ciudad de Coca, ¿o sí? Sí, Coca ya estáis metidos en el entorno selvático. Sí, es ya parte de la Amazonía ecuatoriana, pero queda un poco todavía al exterior. Es una ciudad que queda entre 3 ríos, el río Coca, el río Napo y otro. Sí, claro, y luego tenéis que, para internarnos en la selva, navegar por estos ríos, ir en canoa.
para conocer estas comunidades. Sí, claro. Tenemos que tener en cuenta que la selva amazónica es una selva muy densa, una zona muy, muy natural, y entonces no tenemos que olvidarnos de las carreteras que tenemos aquí. Se viaja a través de vías fluviales, o bueno, mejor dicho, ríos, ¿no? Cuando fuimos a Sachañampi, que sería donde, bueno, un proyecto comunitario que realizaban los quichua, fuimos por el río Napo y nos cruzábamos con barcos que traían camiones, porque claro, allá en la selva sí que había carreteras que correspondían a los bloques petrolíferos, es decir, a las zonas donde se extraía el petróleo. Luego ya cuando fuimos a Bameno, que sería la segunda comunidad indígena, en este caso la de los Guarani, fuimos por un río más pequeñito y bueno, la verdad que tuvimos bastantes aventuras para llegar y volver. ¿Cuáles son los proyectos que llevan los quechuas en Sachañampi? Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la selva amazónica estamos hablando de una selva muy rica, ya sea por biodiversidad, por diversidad biológica y también por diversidad cultural. Pero tenemos que tener en cuenta también que tienen petróleo. Entonces hay una gran presión por las petrolíferas de aquí. Vamos, que lo que consumimos aquí se extrae de allá. Y entonces las comunidades que le quieren hacer frente a esa realidad tan negra que tienen, bueno, tratan de... Tan negra como el petróleo. Para eso iba. Tratan de buscar alternativas con ejemplos de turismo comunitario. Y lo que vimos ahí, bueno, realmente fuimos turistas del Parque Nacional de Yasuní. Y lo que nos enseñaron fueron, pues, las selvas de ahí, los monos, tucanes, también vimos delfines de río, vimos un montón de animales y también la cultura quichua un poco, pero nos lo enseñaron. La alternativa entonces al petróleo, la riqueza del petróleo puede ser para que la naturaleza continúe allí en estos lugares, que debe ser además exuberante, es el turismo. Sí, eso es. Otro tipo de turismo más en contacto con las comunidades. Lo que vimos ahí es que, como bien ha comentado Maggi, tanto en Sachañampi como en Bameno, que es otra comunidad, esta ya Guarani, no quichua, a la que fuimos, consiguieron alejarse de esta presión por caer a trabajar en petrolíferas y desarrollaron pues un modelo de turismo comunitario para poder sobrevivir, digamos, para tener un medio monetario con el que poder ir a la ciudad y hacer esta vida también occidental que tenían en las ciudades como Coca. Y nosotras tuvimos la oportunidad de ver dos de estas alternativas, una es la de Sachañampi y otra es la de Bameno. Y por otro lado también conocimos pequeñas empresas como la de Huiñac o otra que era Aromas del Yasuní, que lo que hacían era hacer chocolate y café, que al final son otras dos materias primas muy potentes que tiene el país de Ecuador, y eran empresas sociales, podríamos decir, que trabajaban mucho la comunidad de la que sacaban tanto el cacao como el café. Sí, esto en cuanto puede ser, por hacer una metáfora, el oro verde. Pero ¿visteis también cómo explotan el petróleo, el oro negro? Sí. ¿Ahí en la selva? Sí, pero bueno, fue en otro lugar, ¿eh? Claro, es que cuando decimos la selva son un montón de hectáreas. Sí. Entonces, justo en Bameno no explotan petróleo, además tienen una lucha interna muy potente por eso. Los líderes de la comunidad están luchando y moviéndose contra eso. Pero también visitamos otra ciudad, otra comunidad, la de Dayuma, y ahí sí que vimos cómo explotan el petróleo. Y no solo cómo explotan, sino cómo los efectos que tiene la extracción del petróleo. Al final, cuando están extrayendo el petróleo, básicamente los habitantes de la zona, bueno, obtienen trabajo en el momento, pero luego las consecuencias que pueda tener la extracción del mismo son, bueno, según lo que vimos, terribles. Había tuberías para transportar el petróleo a la vista por todas partes. Claro, pues si tú tienes que acceder a tu vivienda y tienes que pasar sobre estas tuberías que están ardiendo por la presión en la que está transportándose el petróleo, bueno, pues es un poco peligroso. Y luego también vimos pues alguna fuga desde hacía que llevaba 6 meses ahí. Se detectaron una fuga y para solucionarlo recogieron un poco lo que encontraron así alrededor, lo metieron en unos bidones que no cerraron
y ahí se quedó. Claro, pues cuando llueve los bidones se llenan y se vuelve a caer todo lo que habían recogido. Entonces, bueno, esto luego llega al río y, bueno, acaba afectando, pues al final a la salud, porque si estamos consumiendo de la naturaleza y estamos contaminándola, pues al final en este sitio sí que vemos un poco el lado oscuro de las petrolíferas. Sí, y además, Oyar, que estás haciendo un doctorado sobre ecología de ríos, esto te llamaría mucho la atención. Sí, bueno, no solo por los ríos, ya de por sí los ríos ya me llamaban bastante la atención porque no tienen nada que ver con los riachuelos que tenemos nosotros aquí, pero sí que al final, pues al estar en contacto con la naturaleza y al tener que obtener todos los recursos de la selva, pues era bastante chocante ver cómo, por simplemente el hecho de querer extraer petróleo, podamos acabar afectando tanto bueno, al final a nosotros, afectando a la naturaleza. Os habéis movido en el Parque Nacional de Yasuní, que es uno de los parques nacionales más importantes de toda Sudamérica. Bueno, pues además de estar con los quechuas en Sancha Ñampi, pues también habéis dicho que habéis estado por la zona de Bameno, ¿no? Que ibais a la zona de las comunidades guaraní. Y entonces, ¿cómo lo hacíais en canoa? ¿Que eran varias horas de bajar y subir ríos? Unas cuantas, ¿no? Fue un viaje cuantas, interesante, ¿no? Sí. Antes ya estábamos un poco adaptados. Cuando llegamos a Sachañampi también hicimos un viaje en canoa que duró unas 7 horas. Era una lancha rápida con un par de motores. Y bueno, pues 7 horas que, escuchando la canción que hemos puesto al principio, pues se hicieron bastante amenas. Además, el sitio nuevo. Después, ya para llegar a Bameno, como me había dicho antes, el río era bastante menos caudaloso. Además, fue una época de pocas lluvias. Entonces, el caudal estaba más bajo de lo normal, con los troncos caídos y demás. Pues al final, para ir aguas abajo tardamos unas 17 horas para llegar, 14 horas a la ida, y a la vuelta pues aguas arriba con menos lluvia todavía y demás, 22 horas, y además creo que se os cruzó un tronco que no podíais continuar navegando. En varias ocasiones teníamos que bajar de la lancha al río, que nos podríamos encontrar de todo ahí. De hecho, a la noche íbamos enfocando a los caimanes, pero cuando era de día, sobre todo, solíamos bajar de la lancha para elevarla y poder pasar los troncos y seguir. Y aún así, bueno, estuvimos ahí 22 horas, que yo creo que pues es un dato importante para remarcar la relatividad del espacio, ¿no? Que al final nosotros tardamos en ir de Bilbao a Quito 10 horas en avión, pero bueno, 10 horas, y las personas de Bameno, cuando quieren ir a la ciudad, pueden tener viajes de hasta 22 horas más otras 2 de autobús. Entonces, para que veamos un poco el nivel de aislamiento que tienen ahí. Sí que luego tienen también una avioneta, pero obviamente pues es bastante costosa y las personas de ahí no se lo pueden permitir. Entonces a mí me parece que casi que viajamos más yendo desde Coca a Bameno, y todo el cambio que vimos fue más brutal, más grande, que yendo desde Bilbao hasta Ecuador, ya sea Quito, ya sea Coca, que al final son ciudades que, bueno, pues sí que son diferentes, la cultura es diferente, etcétera, pero el contraste es mucho mayor dentro del país mismo. Una vez que llegáis allí a Bameno, después de navegar tanto tiempo en canoa, ¿con qué comunidades os encontráis? Porque algunas de ellas creo que estaban contactadas hace 60 años. Antes de 60 años, pues no conocían al hombre blanco, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? es difícil de explicar. Claro, cuando hablamos... Por allí estuvo el padre de la vaca. Sí, es que... Que fue lanceado y murió allí. Sí, ellos. Bueno, no hay exactamente, pero era por los sí. Shuar, ¿no? Fueron los Shuar, fue otra familia, otra comunidad la que... Claro, a ver, me explico. Sí. Cuando nosotros hablamos de unas 22 horas o 16 horas en lancha o en canoa, claro, atravesamos un espacio dentro del Parque Nacional de Yasuní que está protegido, que en papel por lo menos no está permitido extraer petróleo ni que haya explotaciones de madera. ¿Por qué? Porque hay ciertas comunidades, hay algunas familias que no han sido contactadas, que están en aislamiento voluntario, es decir, que no tienen papeles. Son nómadas y viven, por decirlo de alguna manera, como vivían aquí en la prehistoria. Su recurso es la selva, viven por ello y para ello. Entonces, utilizan lo que tienen, se les gasta, se mueven y ya está. Tienen su propio idioma, su propia cultura y no necesitan para nada los blancos, como decías. Y han rechazado en varias ocasiones este acercamiento que ha habido por parte de los colonos por acercarse a ellos. Sí que tienen contacto con otros guaraníes, al final acaban intercambiando el idioma o tienen el mismo idioma, pero
bueno, son una parte que vive en aislamiento voluntario y tras alguna que otra lucha, pues al final Ecuador decidió mantener una zona, la zona en la que vivían, algunos de ellos al menos, como una zona pues intangible, le llaman ellos. Pero, claro, lo que tenemos que recordar es que hace 60 años esta comunidad de Bameno, con la que estuvimos nosotros, también se encontraba en esa situación, que hace un par de generaciones atrás eran familia. ¿Qué pasa? Pues que de vez en cuando hay familias que, bueno, si entra alguien desconocido en su tierra, ¿qué van a hacer? Alguien que no conoce, pues defender. ¿Cómo recibimos eso? Bueno, pues como un ataque nosotros, ¿no? Entonces, pues al padre Lavaca le pasó algo similar, que fue con su mejor intención, porque claro, como contaba John en otra entrevista... La historia de Alejandro Lavaca, que hace ya mucho tiempo, justo cuando lo asesinaron también, pues hice algún programa de esos, y es que Alejandro Lavaca bajó en un helicóptero para avisar a las comunidades no contactadas de que iban a venir los petroleros y que tuvieran cuidado con ellos. Eso es, pero claro... Pero claro, vieron a un extranjero que venía de un aparato raro y le lanzaron y lo mataron. Eso es. Entonces... ¿Y ahora habéis estado con gente de la agrupación de Alejandro Lavaca? De la fundación. De la fundación Alejandro Lavaca. Eso es, que están trabajando con los indígenas, más o menos cumpliendo esa función de acompañamiento y de apoyo a las comunidades indígenas, pero el punto de vista sí que ha cambiado un pelín, ¿eh? Pero bueno, y entonces, claro, cuando nosotros hicimos todo ese trayecto, pasamos por las tierras donde vive la gente en aislamiento. Entonces nuestro miedo era, si vinieron los del ministerio a avisarnos, bueno, que sepáis que vais a pasar por tierra de gente no contactada, es su tierra, tenéis que pasar en silencio, no bajáis de la canoa, si veis tal, hacer tal, y a contarnos el protocolo. Claro, tú vas con toda la teoría y de repente te atascas en la canoa porque hay un tronco, ¿qué haces? Pues que bajar. Nadie baje la canoa, es fácil decirlo hasta que te tienes que bajar. Intentar cortar el tronco. Eso es. Entonces, sí que pasamos por sus tierras, pero no estuvimos con estas familias no contactadas. Los que estuvimos fue con los de Bameno, que ya es una comunidad que ha aceptado ese contacto con el mundo occidental y lo que hace es mostrar su cultura. Nos enseñaron cómo cazaban, cómo pescaban, sus cantos tradicionales, sus casas tradicionales, pero ya no se trata de un grupo nómada, sino que ya son sedentarios. Ya se han establecido ahí y viven de los recursos de la selva hasta un punto. ¿Les acompañasteis en la caza y en la pesca? Intentamos, ¿no? Claro, porque seguirles era difícil. Claro. Para gente novata que llega de la ciudad. Novata, menos que eso. Claro, allí la selva es que es inimaginable. Es súper cerrado, hay un montón de troncos por el suelo, lianas, plantas que pinchan, que pican y otras que no sabes lo que hacen. Entonces les ves a ellos medio desnudos porque su vestimenta tradicional... Claro, cuando nosotros llegamos a Bameno iban medio vestidos, pues iban con un pantalón y ya está, descalzos todo el rato. Pero cuando nos enseñaron cómo cazaban o pescaban, se ponían su ropa tradicional, que era prácticamente nada. Es que es difícil de explicar. Pero bueno, si alguien tiene interés, que mire en internet Guaorani, que ya verán. Sí, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Sí. Entonces les ves a ellos con una cerbatana o una lanza de 3 metros, sí, que no eran muy altos, pero son cazadores, físicamente son muy potentes. Y los que fueron a cazar con ellos, pues casi le seguían al mayor, que tenía unos 61 años, los demás ni ver. Claro, pero a uno de nosotros le picaron las hormigas, el otro se perdió. Y nosotros vestidos con manga larga, pantalones largos, catiuscas para que no nos picasen la serpiente, de todo. Y ellos vestidos pues con su atuendo simplemente. Ya están acostumbrados y luego subirían hasta por los árboles y todo, ¿no? Pero una exageración. También a subir, hicimos pruebas, pero bueno, la misma habilidad no teníamos. Era una pasada cómo conocían absolutamente todas las plantas de la selva, como tú ibas paseando por ahí y te decían, mira, si te duele la tripa, vas a este árbol, le pegas un machetazo, te bebes el jugo de dentro y nada, mano de santo. Luego cogían otra, te hacían masticar una ramita y se te dormía toda la boca y decían que ellos cuando tenían que
o tenían que quitarse alguna muela o algo, que era eso lo que utilizaban. Joder, qué plantas más potentes, ¿no? Sacaban de ahí todo, los exprimidores de una planta que tenía pinchos y era lo que usaban luego para exprimir la fruta. Al final esa había sido su casa y había sido su supermercado, su farmacia y absolutamente todo. ¿Llegasteis a conocer la diferencia entre los ancianos, los cazadores de siempre, con los jóvenes? Porque vosotros sois muy jóvenes, entonces también, contrastasteis con esta gente joven y qué opinaba también de su forma tradicional de vida. Bueno, de una manera externa. O sea, nosotros sí que pudimos hablar con algunos de ellos porque además, claro, los ancianos hablan el wao, que es su idioma propio, y los jóvenes ya empezaban a hablar el español. Entonces con los jóvenes sí que nos comunicábamos, pero tampoco, bueno, pues de manera ya un poco más personal es que ellos al final es su realidad. Nosotros lo contamos aquí como una experiencia súper exótica, pero es que ellos viven ahí, viven en esa dualidad de todavía tienen la cosmovisión de su cultura y de repente han venido unos extraterrestres hace 60 años y les han implantado otro sistema y su realidad es esa, que tienen un pie en el mundo occidental y otro pie en el mundo ancestral porque ellos todavía creen mucho en las leyendas. Muchas veces te cuentan las cosas, te cuentan las historias del anaconda y no sabes si te está hablando, hasta qué punto te está diciendo algo objetivo y hasta qué punto algo espiritual. Te lo cuenta así como, bueno, pues como aquí eran hace unos años la mitología, ¿no? Sí, porque claro, forma parte de su tradición, de su cultura, de sus leyendas. Ahí se confunde igual con la historia, ¿no? Es que han tenido un desarrollo muy acelerado, en 60 de años. Hecho, eso es el contraste que había dentro de la comunidad. Después de 14 horas en canoa para ir, 22 para volver, llegamos ahí, en medio de la selva y una antena para internet, para tener wifi. Claro, es cierto, pues son una comunidad que ahora vive del turismo y les interesa estar conectados para poder gestionar los viajes y demás. Pero llegas, ves que no tienen agua potable o un grifo del que salga agua y llegas y ves la antena ahí, pues nos impactó bastante. Y luego niños, pues que igual están durmiendo en hamacas, no tienen zapatos para ir, tienen un edificio que es la escuela, pues no tienen zapatos para ir por el suelo asfaltado que han construido para ir hacia la escuela y les ves con un móvil mirando en Instagram las fotos de Miley Cyrus. Pues sí, nos impresionó bastante. Todo, es ¿no? una realidad, la verdad es que bastante complicada, porque es lo que comentaba Maggie, que a esta comunidad cuando empezó a ser contactada, pues el día anterior ellos no sabían ni que vivían en un país que se llamaba Ecuador ni en un planeta que era redondo. Entonces es casi pues como si unos extraterrestres ahora vienen, nos cogen y nos ponen pues 1000 años más adelante en el futuro, con toda la tecnología, con todo lo que hay ahora, pero toda esta transición que el mundo occidental lo hemos vivido a lo largo de muchos años y poco a poco lo han vivido de golpe. Claro. Y esto se ve en los jóvenes que están viviendo en esa comunidad que, como hemos visto, está muy aislada de las ciudades, pero teniendo todos los impactos y todas las realidades también de otro mundo, porque para ellos es otro mundo. Sí, los jóvenes igual se adaptan más a ese mundo que ven en Internet, pero los ancianos están en otra cosa, ¿no? Claro, es que, a ver, tenemos que pensar... o sea, que es la diferencia generacional bastante grande. Exagerada. Si aquí ya de por sí nuestros abuelos ya les cuesta un poco entender las tecnologías, cómo funcionan, porque ya los niños ya nacen con la tecnología, ya son alfabetos digitales casi ya desde pequeñitos. Entonces ya de manera intuitiva saben cómo funcionan las cosas. Los mayores no. Pero claro, los mayores que han vivido aquí también han visto esa transición. Allí no. Allí de repente... ¡pum! Les han implantado, les ha parecido les esa han opción. generado unas necesidades que antes no Sí. tenían. Y han sido unas necesidades que han venido de golpe. Pues mira, pues se puede tener luz o se puede tener... Ya, pero todo esto sin una transición previa de ir viendo poco a poco estas cosas, pues es bastante impactante y yo creo que sobre todo, bueno, para los mayores que lo han vivido de golpe, los jóvenes pues ya han nacido en esta dualidad igual. Pues esa es la realidad que habéis conocido en la selva de Ecuador. Sí. 20 días que seguramente, pues eso, que con todas estas reflexiones que estáis haciendo y más viviéndolas, pues ha llegado un momento que casi os has transformado, ¿no? O que ese viaje
pues es un tanto un viaje iniciático. Eso es. Sí. Por eso comentábamos también, ¿no?, que había sido un viaje transformador, ha salido antes esa palabra, porque no han sido 20 días que vas y vuelves como has venido, sino que vuelves siendo casi otra persona nueva, o sea, porque has vivido una experiencia que te ha marcado un antes y un después. Y luego, en muchas decisiones que tú tomas en la vida, pues te afectan, os la haces ya desde un punto mucho más consciente de las otras realidades que hay. Y nos hemos dado cuenta un poco también de las cosas realmente importantes. Ujú. Bueno, pues eso es todo lo que habéis aprendido y mucho más, porque seguramente que esto irá saliendo muchas cosas más de las que has vivido, ¿no? En esa estancia que habéis tenido durante 20 días en la selva de Ecuador, en el Parque Nacional de Yasuní, conviviendo con diferentes comunidades indígenas. Y esto es debido a Mundukide, una ONG del Grupo Mondragón que junto con Laboral Culcha pues ha originado 2 viajes ya solidarios. Uno fue en el año 2018 a Colombia y ahora nos estáis relatando el que habéis realizado últimamente a Ecuador. Así que os agradecemos mucho. Yo no sé si hay alguna otra convocatoria para más jóvenes, porque esta vez habéis sido 11 jóvenes, 11 jóvenes vascos para allí. No sé si va a haber otra convocatoria. Esperamos que haya. Yo creo que si todo va bien, habrá una siguiente convocatoria. Y bueno, la verdad que nuestra experiencia ha sido muy, muy, muy positiva. Estamos muy agradecidos tanto a Laboral Culcha como a Mundukide. Y nada, que si sale la convocatoria, que la gente esté al loro y que se anime. Fue una de Sí, estas eso cosas es. que piensas, no me va a tocar, pero al final toca. Entonces, bueno, animamos a todo el mundo que lo vea, que se apunte. Totalmente. Pues muchísimas gracias por venir. Oyar Guzmán, que eres de Bilbao, que vaya todo bien. Vale, A ver si te hacemos una entrevista este verano en la isla de Ízaro nuevamente. Muy bien, pues contenta para venir otra vez. Y allí, que como bióloga estás trabajando con el tema de las aves. Bien, bueno, pues eso, que vaya todo muy bien. Muchas gracias también a Maggi Mújica desde Vergara. Gracias Eskerrik por asko venir. zuei. Eskerrik asko. Nekane Rivas desde Usánsolo. Que Vale, vaya bien eskerrik también con asko. tu proyecto de viajes transformadores. Eso es. Es que Muchas casco. gracias.